Jorge. Yo creo que una de las diferencias que se pudieron notar ayer en el debate entre los 4 candidatos no fue tanto quién propone una red de protección social universal en México, porque poco a poco eso ha ido avanzando. La parte, por ejemplo, de adultos mayores lo empezó López Obrador en la Ciudad de México. Lo de Seguro Popular, con los defectos que tú quieras, Lorenzo, pues ya van 8 años prácticamente de eso. Empezó con Fox, los 5 de Calderón, y prácticamente sí hay una cobertura de los 40 y pico de millones, 50 que faltaban. Mala cobertura, porque no hay suficiente cercanía de atención, a veces y sobre todo tiende a ser, Juan Ramón lo conoce muchísimo mejor que yo, de primer nivel en el mejor de los casos. Segundo y tercer nivel tienes que ir hasta no sé dónde. Pero se ha avanzado en eso también, y en lo que se refiere a un esquema más ambicioso, esto iría por cuenta de López Obrador y de Vázquez Mota. En lo que se refiere a Peña Nieto, es el que quizás ha sido más explícito de asumir la tesis de Santiago Levy. El problema es cómo se financia. La diferencia es cómo se financia. Si tú quieres decir, vamos a financiar todo esto combatiendo la corrupción, con austeridad y recortando el gasto superfluo, pues buena suerte, ojalá se pueda. Yo honestamente lo dudo, no creo que por ahí salgan los números. La propuesta de Levy tiene la complicación que en el mejor de los casos son 4 a 5 puntos del PIB lo que cuesta, y según algunos cuesta más, 6 o 7 puntos. Anoche, lástima que no lo tocaron más, el subsidio a la gasolina, las tarifas eléctricas y el gas LP. Este año van a ser 250,000 millones de pesos, 20,000 millones de dólares. Ahí están 1,5 a 1,7 puntos del PIB, solo ahí, solo eliminando ese subsidio, que es un subsidio regresivo para las clases medias. Yo digo que son ligeramente mayoritarios, ustedes dicen que son ampliamente minoritarias. Entonces, con más razón, si es como ustedes dicen, más absurdo resulta un subsidio a los automóviles de una clase media muy minoritaria. Insisto, yo no lo creo así, pero no se puede tener ambas cosas, o mamar y dar de topes, pues, en buen castellano, bueno, o en buen francés. Entonces, ahí hay un elemento bien importante. Sí hay de dónde conseguir los puntos del PIB para esto, pero la verdad yo no creo que se pueda hacer simplemente sosteniendo que se van a conseguir esos puntos combatiendo la corrupción y gastando menos y quitándole celulares a los funcionarios, que además yo cuando era funcionario lo pagaba yo. No me lo pagaron, y qué lástima, debía haber pedido más y que nos pagaran, ¿o no, Juan Ramón? ¿Tú sí pagabas o no? Juan Ramón, yo sí pagaba, y yo no estoy a favor de que se suba el IVA. Y no estoy a favor de que se suba el IVA porque me parece que esto lo único que va a generar es un mayor conflicto social. Honradamente, tenemos que ser mucho más sensibles a la hora de tomar las decisiones, espero que lo sean. Leo decía, a ver, ¿cuál es la diferencia o supuesto conflicto entre mercado y Estado? Yo no soy economista, pero procuro entenderle a las cosas, sobre todo a raíz de que me doy cuenta que hoy veo que los políticos, algunos, explican las cosas mejor de lo que las entienden. Y entonces yo procuro entenderlas mejor de lo que las explico. Y yo no veo que haya un gran conflicto entre mercado y Estado. El mercado genera las riquezas necesarias y el Estado es el único que es capaz de hacer que esa riqueza se redistribuya, si es un Estado honesto, si es un Estado eficiente, si es un Estado esbelto, si es un Estado que funcione. Y yo creo que aquí entra mucho en juego la visión y la ideología, porque miren ustedes, por ejemplo, una visión progresista de los asuntos que hemos estado hablando, ante los altos costos de la banca, que no son por el spread, ustedes lo conocen muy bien, el spread México inclusive está un poco por debajo del promedio, los altos costos son por las comisiones, lo dijo muchas veces el Banco Central en México. Nosotros no proponemos desde nuestra visión, como las comisiones son muy altas,
vamos a volver a nacionalizar la banca, pues eso es una cosa dogmática del pasado, absurda, pero hay una propuesta, creemos la banca social. Bueno, vamos dándole espacio a la gente. Cuando yo estaba en la Secretaría de Salud, un problema serio que fue con los medicamentos que tuvimos, y entonces dijimos, bueno, vamos a abrir otro mercado para las clases populares, y así surgieron los genéricos, que ahora han visto las mismas compañías farmacéuticas transnacionales que hay un mercado para genéricos en México, que hay mucha gente que la única forma como puede adquirir medicamentos es a través de los genéricos, y que mientras sean de buena calidad, bienvenidos los genéricos porque han incidido positivamente en la salud de los sectores más desprotegidos. Y ahora tú puedes ir a la farmacia, como cuando vas a un almacén, y puedes comprarte una corbata de marca o una corbata más sencillita. Puedes comprar un medicamento de patente o puedes comprar un medicamento. Es decir, a lo que voy es la visión que tenemos, que es esta visión progresista, diferente a la que han tenido los últimos gobiernos, creo que representa posibilidades de entender mejor la compleja relación entre los mercados y el Estado y de proponer alternativas que permitan que quienes no pueden acceder a los mercados por su condición de pobreza, en lugar de seguir permanentemente marginados, empiecen a tener ciertos mecanismos de inclusión que logren que en los próximos años, si lo hacemos bien, con inteligencia, procurando entender las cosas antes de tomar decisiones, pues que esta desigualdad brutal e inadmisible que hoy hay en México se reduzca, por lo menos a términos que nos permitan pensar que nuestra generación no fue una generación cuya principal herencia haya sido dejar a México sumido en la mayor de las desigualdades posibles. Gracias, Juan Ramón. Voy a hacer 3 preguntas a cada uno de ustedes, que les manda el público a cada uno de ustedes, para dejar, como les digo, unos pocos minutos para hablar también del debate. Comienzo con Jorge Castañeda. Te preguntan, Jorge, ¿cómo invertir o tener seguridad en los servicios financieros si tenemos inseguridad y 60,000 muertos? Bueno, en efecto, a mí sí me parece que la guerra del presidente Calderón ha tenido un enorme costo también económico para el país. No solo el costo de esas 60,000 víctimas, de esos 60,000 muertos, y el costo para las familias de esos 60,000 muertos, sean sicarios o no sicarios, que además no sabemos si son sicarios o no son sicarios. O por lo menos yo no sé y Calderón tampoco. Entonces, pues si alguien sabe, que nos diga. Bueno, entonces yo creo que sí hay un costo económico muy elevado. Hay un costo de imagen en el mundo, donde mucha gente que invertiría en México no quiere invertir en México, pues dicen, terminen con su guerra, ojalá la ganen, y ya cuando acaben nos avisan. Pero mientras sí no fastidien, ya sin hablar de los turistas. El año pasado tuvimos más o menos 19,000 millones de dólares de inversión extranjera, menos que en el año 2001 o en el 2000 en términos absolutos, pero como proporción del PIB estamos regresando a niveles previos al TLC, al NAFTA. Estamos volviendo a los niveles como proporción del PIB de 1981-82, antes de la crisis. Es decir, todo este esfuerzo gigantesco para atraer inversión extranjera, ahorita estamos en relación al PIB mexicano, más o menos donde estábamos hace 20 años o más. Entonces, sí hay un costo, efectivamente, para la parte externa y la parte interna. Yo creo que quizás en la falta de seguridad jurídica, no solo de la guerra del presidente Calderón, sino antes en México, podemos encontrar alguna de las explicaciones, además de las que citaba Juan Ramón, sobre la diferencia entre distintos países. Porque, a ver, Lorenzo decía la banca mexicana, pues con la excepción de Banorte y de Inbursa, no sé cuál sea. Pues son los mismos bancos, los que están prestando y operando en otros países. Y eso es cierto de muchísimas de las empresas de seguros también. Y los niveles de desigualdad de Brasil o de Chile son o peores o iguales que México. Brasil ha mejorado un poco, pero sigue teniendo un coeficiente Gini
todavía más alto que México, y Chile también. Todavía Chile lo tiene más alto que nosotros. Nos operan los mismos bancos en sociedades más desiguales o igual de desiguales que las nuestras. Pero no con las mismas tasas. Las tasas reales de interés en Brasil son más altas que en México, Lorenzo. Bastante más al Chile no. Las comisiones, pero las tasas de interés reales, lo que uno paga por un préstamo en Brasil, lo que es más el gran problema, el gran reto de la economía brasileña es reducir la tasa de interés real en el mercado interno, y no lo han podido hacer. Están tratando, pero les ha costado muchísimo trabajo. Entonces, quizás el problema, Brasil y Chile son países con una historia de seguridad jurídica, y yéndonos al siglo XIX, olvidémonos de ahora, muchísimo más desarrollada que México, muchísimo más. Y eso quizás ahí podemos encontrar, además de las explicaciones que daban Lorenzo y Juan Ramón, algo que explique esta excepcionalidad mexicana en relación a países muy semejantes al nuestro. Lorenzo, hay una pregunta en donde tú pones que el panorama mexicano del sector son ingresos bajos, créditos caros, rendimientos bajos, apoyos nulos, efectos inflacionarios negativos sobre los ahorros, y te mandan a preguntar, entonces, ¿hay que apostarle a la industria de los colchones para poner el dinero abajo de nuestras camas? No es que yo le apueste a esa industria, es que una parte de los mexicanos le apuestan a ella desde hace mucho tiempo, pero otra simplemente no ahorra porque es aquí Jorge señala mucho otros países latinoamericanos que tienen actitudes diferentes. En el caso mexicano, la cultura de la pobreza, ese término lo sacó Oscar Lewis allá a mediados de los años 50. Y la parte esencial, creo que ese concepto sigue siendo bien importante. Los pobres no apuestan al futuro. Por lo tanto, no tiene sentido ahorrar, porque no va a ser mejor el futuro de lo que es el presente y de lo que es el pasado, o fue el pasado. Entonces, si no tienen una perspectiva de mejora, resulta irracional ahorrar. En los personajes de los que tomó como ejemplo Oscar Lewis aquí en la Ciudad de México, ahí por Tepito, si mal no recuerdo, ellos viven al día y lo hacen, eso es lo que Luis nos dijo, lo hacen racionalmente. No tiene ningún sentido que piensen que ahorrando van a mejorar en el futuro. El entorno en el que viven, su entorno cultural, político y económico, se los impide. Entonces lo que hay que hacer es darles una idea, pero no nada más a través de telenovelas, sino una idea sólida de que sí pueden ganar el futuro. Ahora, ¿cómo se puede ganar el futuro siendo pobre? Probablemente la generación que lo empiece a hacer no va a salir de pobre, serán sus hijos. Los que ya son pobres, supongamos que el experimento lo iniciamos ahora, esos ya no van a dejar de ser pobres ni aunque trabajen. Es una de las cosas terribles. El trabajo de un pobre no lo saca de pobre. Por eso algunos de ellos toman la otra vía, las que se está abriendo ahora, con esta nueva industria del narco, que puede dejar ganancias, según Joan Grillo en su último libro sobre el narco, de 6,000 veces, tomando el precio de la cocaína que llega de Colombia y la que se vende los carteles mexicanos a los menudistas en Estados Unidos. Una industria de esa magnitud, déjense la de los financieros, esos, de niños.